Buenos días, Iglesia Bautista Sion. Vamos a comenzar con este tiempo de alabanzas, no sin antes hacer una oración y recordando que estamos deseosos de vernos pronto. Esto de las transmisiones continúa, pero deseamos y anhelamos estar pronto en familia, en cuerpo, poderles saludarles, poder verles y poder servirles. Hermanos, vamos a comenzar con una oración y después una lectura a cargo de Eric. Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor, este tiempo que podemos tener de intimidad contigo, Señor. Dios, porque este culto no se trata de nosotros, se trata de ti, Señor, de lo que has hecho, Señor, de lo grande que eres, Señor. Queremos rendirte honor, queremos rendirte alabanza. El universo mismo habla de ti, Señor. Tus cielos cuentan la gloria, Señor, de tus manos. Y Dios, solamente queremos, Señor, escuchar tu palabra en esta mañana. Queremos ser de fieles, obedientes, Señor, y descansar en el sacrificio completo de Cristo. Dios, ponemos en tus manos cualquier cosa que nos esté aquejando, que nos esté distrayendo en esta mañana. Queremos concentrarnos en ti, Señor. Ayúdanos a hacerlo, Señor, con devoción, ah, con orden, Padre. Y Dios, aunque estemos en nuestras casas, Señor, queremos ser fieles, Señor, y Dios, que tomemos las cosas en serio, Padre, porque tú eres el Dios Todopoderoso, Padre. Guíanos en esta mañana y que podamos cantarte en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Antes de iniciar con el tiempo de alabanza, les invito a que abran sus Biblias en Juan 4, versículo 23 y 24, que dice así: Mas la hora viene, y hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, hermanos, asimismo, buscando a adorar a nuestro buen Dios en espíritu y en verdad, es el tiempo de iniciar con los cantos. Eres Dios, eres Rey, eres grande y temible.
la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estaba atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido esté hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo sé, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Amén. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi arca firme está en Él.
En su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tú nos brillarás, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tú nos brillarás, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció.
levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Tú eres Rey, maravillas haces tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Tú eres Rey, maravillas haces tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Tú eres Rey, maravillas haces tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Mis hermanos, muy buenos días, que el Señor los bendiga grandemente. Agradezco la oportunidad que se me ha dado para poder compartir con ustedes nuevamente la palabra del Señor en esta mañana de domingo. Seguramente usted va a estar de acuerdo conmigo en esto. En toda gran película o libro o novela o historia que sea digna de contarse, vamos a encontrar a un personaje que tiene que enfrentar una crisis o una situación o a un adversario que claramente lo supera. Pero también en toda gran película o novela o libro o historia que sea digna de contarse, encontramos que este personaje es capaz no solamente de enfrentarse a eso, sino de incluso levantarse una y otra vez hasta que logra vencer a esa crisis, a esa situación o a ese adversario con el que se enfrentaba. A todos nos encantan esas historias y todos quisiéramos ser esa clase de personaje. Eso es algo muy humano. Todos quisiéramos esa clase de reconocimiento por las victorias que logremos alcanzar. Cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta de que la situación es muy similar. Es por eso que nos gustan tanto las historias de personas que en algún momento tienen características similares a las nuestras o enfrentan situaciones parecidas a las nuestras. Y por eso vamos recurrentemente a la historia de Abraham, o a la de José el soñador, o a la de Josué, o a la historia de David, o más recientemente encontramos ahí a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Pablo, a todos los apóstoles y discípulos que se tuvieron que enfrentar a la maquinaria religiosa de su tiempo, al imperio romano en sí mismo, y lograron vencer en el nombre de Cristo. Y a todos nos encantan esas historias. El problema es que cuando dejamos de ver esa película, dejamos de leer ese libro o dejamos de leer la Biblia en esos pasajes,
tendemos la impresión de que esa es una realidad que está muy alejada de la nuestra. Llegamos a nuestra realidad y nos enfrentamos con nuestros propios problemas, nuestras propias crisis, nuestros propios adversarios. Y tendemos a pensar, si existe una victoria, esa no debe ser para mí. Seguramente solamente fue para ellos, no para mí. Cuando trasladamos esa clase de actitud a nuestra vida cristiana en general o a la vida de la iglesia en general, esto se torna en un problema mayor. ¿Por qué? Porque tendemos a pensar algo como esto. Si hay alguna victoria en las iglesias, seguramente es para aquella otra iglesia, porque aquella iglesia es más grande, aquella iglesia tiene más recursos, tiene más dones. Nosotros no. O cuando vamos a nuestra propia vida decimos, bueno, si hay alguna victoria en la vida cristiana particular, tal vez otros se la han llevado, pero no va a ser para mí, porque yo no puedo. Olvidamos de esa forma lo que Jesucristo mismo dijo acerca de nosotros, su iglesia. Él dijo en algún momento que Él era quien se iba a encargar de edificar a su iglesia y que incluso su iglesia estaba destinada a vencer contra las puertas del propio imperio de la muerte. Él mismo lo dijo. La misión de la iglesia era ir y abrir las puertas del imperio de la muerte y sacar las almas de ahí, rescatarlas de ahí. Y ni todo el poderío del reino de la muerte iba a ser capaz de detenerla. Pero como nosotros olvidamos eso, decimos entonces esas victorias tienen que ser para otra iglesia, o esas victorias tienen que ser para otro tipo de creyentes, excepto yo, excepto nosotros. Ahora, quizá usted me va a decir, pero es obvio, nosotros somos una iglesia pequeña, o nosotros no tenemos tantos recursos, o nosotros no tenemos tanta experiencia como otros. Es obvio que nosotros no podríamos tener tanto impacto como otras iglesias. O quizá usted me diga, sí, tal vez aquel creyente que conoce más, que ha estudiado más, que sabe más, que tiene más recursos, él sí puede, pero yo no puedo. O quizá usted sea un poco más sincero o sincera y diga, bueno, es que si tú supieras lo que tengo acá adentro, si tú supieras mis emociones, si tú supieras con aquellos pecados con los que estoy cargando, no dirías eso y te darías cuenta que en realidad yo no puedo. ¿Y sabe qué? Estoy de acuerdo con usted, si usted piensa de esa forma. Usted no puede, su iglesia no puede. Es imposible que nosotros podamos vencer a nuestras adversidades, a nuestras crisis. Es imposible. Pero es por eso precisamente que el Señor está incluso mucho más interesado que usted mismo en que usted y su iglesia venzan. ¿Sabe por qué? Porque cuando eso ocurra, cuando usted alcance esa victoria, cuando su iglesia logre ese impacto en su comunidad, será totalmente evidente que no fue por usted, que no fue por sus propios recursos, que no fue por su propia iglesia, que no fue por su inteligencia o su experiencia. Porque eso era imposible, ¿se acuerda? Tuvo que haber sido por algo más, y ese algo o ese alguien más fue Dios, es decir, Jesucristo en su iglesia. Por eso Dios quiere que usted pueda alcanzar eso y pueda mostrarle al mundo quién es a través incluso de su propia debilidad. Así que, ¿qué pasaría si usted hoy se diera cuenta de que realmente sí es capaz usted y su iglesia de alcanzar todas aquellas metas que Dios tiene para usted y para su iglesia, de alcanzar todo ese impacto que quiere Dios que deje usted en su vida aquí en la tierra o la vida de su iglesia ahí en su comunidad de donde está? ¿Qué pasaría con eso? Bueno, el pasaje que hoy quiero mostrarle, Hebreos 12 del 1 al 3, nos va a mostrar qué es lo que tendríamos que hacer. Nos va a mostrar cómo es que sí realmente podemos alcanzar esa victoria, pero que para ello tenemos que vivir de una forma y solo de una forma, y eso es con la mirada fija en Dios. En este caso, con la mirada específicamente, la mirada fija en Jesucristo. Permítame leerle este versículo. En los versículos 2 y 3, Hebreos 12, 2 y 3, se nos dice esto. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Versículo 3. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no
se cansen ni pierdan el ánimo. Para poder vencer, llegar hasta el final, alcanzar nuestra meta, alcanzar la victoria que Dios quiere que tengamos como su iglesia, necesitamos fijar nuestra mirada en Jesús. Ahora, ¿a quién le está diciendo esto el escritor de Hebreos? Tenemos que recordarlo para que nos demos cuenta de la importancia de eso. Porque el escritor de Hebreos está escribiéndole a la iglesia del Señor, a los judíos que habían creído en Jesucristo, pero que en ese momento estaban siendo perseguidos, calumniados, estaban siendo llevados a la cárcel o a la muerte por su convicción en Jesucristo. Muchos de ellos incluso estaban dando un paso al costado, si no es que un paso hacia atrás de su experiencia con Cristo, por el temor, por el miedo, por el dolor pues que estaban atravesando. Por eso Pablo en algún momento de esta carta menciona que no dejemos o que no dejaran de congregarse como algunos tenían por costumbre. Congregarse no era simplemente ir al domingo, sino realmente asociarse claramente con este grupo que creía en Jesucristo. Y el escritor de Hebreos, él básicamente está diciendo, no dejen de asociarse con los que creen en Jesucristo. Que ese miedo, esas pruebas que están atravesando no les hagan negar su fe en Jesucristo. Y en algún momento en el capítulo número 11, el escritor de Hebreos incluso menciona una lista de lo que conocemos ahora como los héroes de la fe. Nos muestra a hombres y mujeres que perseveraron en medio de circunstancias sumamente complicadas porque estuvieron confiando y aferrándose firmemente a Jesucristo. Y lo muestra, el escritor de Hebreos muestra esta lista para poder animar a las personas a hacer lo mismo. Y entonces es que en el capítulo 12 dice, fijen su mirada en Jesucristo para que no se cansen, para que no se desanimen. Así que hasta aquí entendemos entonces que lo que tendríamos que hacer siempre para perseverar es fijar nuestra mirada en Jesucristo. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Qué significa eso de fijar nuestra mirada en Jesucristo? Quizá hemos escuchado esa frase muchas veces y en algunas ocasiones pensamos que simplemente significa entonces decir que soy cristiano. Bueno, eso es muy fácil, cualquier persona puede decir eso. O quizá sería aprender muchos versículos bíblicos, tener costumbres buenas, sanas, eclesiásticas, o ir el domingo a la iglesia, dar la ofrenda, ayudar a la gente. Pensamos muchas veces que eso es lo que significa fijar nuestra mirada en Jesucristo. Pero en este pasaje vamos a darnos cuenta que tiene que ver con sí acciones que el Señor coloca como responsabilidad nuestra. El Señor coloca estas acciones como responsabilidad nuestra. Es decir, son cosas que usted y yo tenemos que hacer. Cosas que usted y yo tenemos que hacer para poder permanecer o fijar nuestra mirada en Jesucristo. Entonces quiero mostrarle en este pasaje, Hebreos 12, del 1 al 3, tres acciones que usted y yo tenemos que hacer para fijar nuestra mirada en Jesucristo. Por favor, vaya al versículo número 1. Déjeme irlo explicando poco a poco. El versículo número 1 dice en esta versión, por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, dejémoslo hasta ahí nada más, por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, lo que está haciendo aquí el escritor de Hebreos es recordando, mejor dicho, trayendo a la mente de sus lectores una imagen con la que ellos estaban familiarizados. Él está hablando básicamente de lo que ocurría en los llamados juegos nacionales. Recordemos que estaban dispersos también en una cultura griega y los griegos eran los creadores de los llamados juegos nacionales, lo que ahora en la modernidad conocemos como los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces ahí había, dentro de muchas figuras, había también esta imagen de un estadio grande en el que la gente está sentada vitoreando a sus campeones, animándoles, y en el centro de ese campo, en el centro de ese estadio, están estos atletas compitiendo. Y lo que hace el escritor de Hebreos es traer a la
a la mente de sus lectores esa imagen. Y les dice, nosotros también ahora estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. ¿Quiénes eran esos testigos de los que acaba de hablar? Estamos en el capítulo 12. El capítulo 11 es donde se muestra esa lista de testigos. Él acaba de dar esa lista de héroes, hombres y mujeres de la fe. Y él dice, ellos ya compitieron. Ellos ya hicieron su parte. Ellos ya se atrevieron a competir y ahora ya ganaron y ahora están ya sentados en las gradas. Están allá para animarnos a nosotros que ahora nos toca estar compitiendo. Y estamos rodeados por gente que no solamente estuvo compitiendo, gente que ganó. Estamos rodeados de gente que supo lo que tenía que hacer y ahora nos están diciendo, vamos, tú también puedes hacerlo. Por eso el escritor de Hebreos dice básicamente eso. Nosotros ahora somos los que estamos rodeados de esa multitud tan grande de testigos, con la intención de que seamos como ellos. ¿Sabe qué es lo primero que tenemos que hacer entonces para permanecer con nuestra mirada fija en Jesús? Tenemos que aprender a reconocer el ejemplo de aquellos que nos han precedido en la vida cristiana. Reconocer el ejemplo de aquellos que nos han precedido en la vida cristiana. La iglesia es un organismo vivo, edificado por Jesucristo con piedras vivientes, usted y yo. Lo que mi hermano o mi hermana que está a mi alrededor hace, eso me edifica a mí también. Y lo que yo puedo hacer para Cristo le edifica al que está al lado de mí. Cuando tratamos de pensar entonces en cómo debemos mantener nuestra mirada fija en Jesucristo, tú tienes que entonces aprender a ser humilde y buscar a tu alrededor a aquellos que han podido hacerlo antes que tú. ¿Quiénes son esos ejemplos para ti? Bueno, para empezar, en la Biblia encontramos a muchas personas a quien puedes voltear a ver. Gente que está en las gradas diciéndote, vamos, tú puedes hacerlo. Pero tal vez a tu alrededor habrá alguien más. Tal vez tus padres, tal vez tus hermanos, tal vez alguno de tus hijos, tal vez tu esposo, tu esposa, tal vez algún líder en la iglesia a quien consideres maduro en la fe, tal vez algún amigo que te llevó a Cristo. Ahí están esas personas. Para mantener nuestra mirada en Jesucristo, al Señor le ha placido que así ocurra. Que podamos apoyarnos unos a otros. Y una de esas cosas que podemos hacer es voltear a ver cómo otros están mirando a Jesucristo. El propio apóstol Pablo lo decía así, ¿te acuerdas? En varias ocasiones, mínimo en 3 ocasiones se registra en sus cartas que él básicamente dice, mírame a mí, imítame a mí, así como yo imito a Cristo. Tienes que aprender a voltear. Tienes que aprender a voltear hacia quien está a tu alrededor. ¿No sabes cómo fijar tu mirada en Cristo? Fíjate en los demás. Fíjate cómo lo hacen. Aprende de ellos. Lo interesante es que ninguno que está a tu alrededor es un superhéroe en el sentido de las películas o novelas o historias de las que decíamos al principio. Todos tienen las mismas fallas, las mismas debilidades, y aún así Dios es capaz de levantarles a ellos una y otra vez. Aprende de ellos entonces, mira cómo ellos se fijan en Cristo y aprende a hacerlo como lo hacen ellos. Pero, ¿qué más es lo que este pasaje nos está diciendo acerca de qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para fijar nuestra mirada en Cristo? La segunda parte del pasaje nos dice entonces, una vez que nos hemos dado cuenta que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, dice el escritor, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Despojémonos. El escritor de Hebreos, para empezar, está diciendo, aquí estamos tú y yo. Yo no soy más que tú tampoco lo eres más que yo. Aquí estamos tú y yo. Tenemos que hacerlo. ¿Pero qué tenemos que hacer? Despojarte. Es cierto, Jesucristo ya hizo todo por ti.
Jesucristo ya te salvó, Jesucristo ya te justificó. Pero Él coloca en ti la responsabilidad de libremente también alejarte de aquello que te aleja de Él y de libremente acercarte a aquello que te acerca a Él. Y en este caso está diciendo despójate. ¿Sabes qué es esto? Esto es disciplina personal. Esto es una acción personal. Esto es un esfuerzo personal. No va a ocurrir simplemente porque hoy ores y digas, Señor, ayúdame a despojarme de esto, y mañana ya no tienes nada de lo que te estorba. No, es algo que hoy tienes que orar y comenzar a hacer, y mañana orar y seguir haciendo, y pasado mañana orar y seguir haciendo conscientemente. Es una acción consciente. Despójate, ¿pero de qué? Dice allí, del lastre que nos estorba. ¿Qué es el lastre? Peso muerto, peso que no necesitas. Fíjate que no está aquí hablando de algo necesariamente pecaminoso o negativo. Pueden ser cosas buenas. Pueden ser cosas que tú tienes en tu vida, en tus hábitos, en tus actitudes, pero que no contribuyen a que tú logres alcanzar la victoria en Cristo. Cosas que pueden ser buenas, pero que no contribuyen a que tú alcances la victoria en Cristo. Para nosotros, la victoria en Cristo, conocer a Jesucristo más, tiene que ser mucho más importante que cualquier otra cosa que haya en nuestra vida. Aún si pueden ser cosas buenas, pero que no nos ayudan o nos están estorbando, la idea aquí que nos dice el pasaje es: deshazte de eso, quítate de eso, despójate de eso, despójate de esas cosas, fija tu mirada en Cristo. Los griegos en los juegos nacionales tenían tan claro el hecho de que para ellos lo más importante era la victoria, que incluso se quitaban, sí, todo ese peso muerto, todo ese lastre, al grado de que muchos de ellos corrían o competían desnudos, porque para ellos lo más importante era su meta, y todo lo consideraban como un lastre. Bueno, no está mal de estar vestidos, ¿verdad? No está mal la ropa que tenemos, pero para ellos eso era un estorbo. Hay cosas que no están mal en tu vida, que no son necesariamente malas, pero que tienes que aprender a dejar con tal de alcanzar, con tal de agradar más a Cristo. Esto nos habla de enfoque. Hay cosas que no nos van a ayudar a alcanzar a Cristo, recuérdalo. Recuerda siempre hacer esa clase de examen. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, todos entendemos que una televisión, por ejemplo, no es algo malo, no es algo diabólico? Lo que puede ser malo es cuánto tiempo pasas delante de ella. Un celular, las redes sociales, no son malas, no son pecaminosas en sí mismas. Lo malo es el uso que le damos a esa clase de cosas. Puede llegar a convertirse en lastre para tu vida, en estorbo. ¿Y qué te dice la Biblia para mantener tu mirada fija en Cristo? Despójate de eso. Si tú estás concentrado en eso, tu mirada estará desviada. Pero no solamente debes despojarte del lastre, también dice el pasaje que debes despojarte del pecado que nos asedia. Pecado, eso es un poquito más claro, ¿verdad? Todas aquellas cosas que van en contra de la naturaleza propia de Dios. Todas aquellas cosas que no coinciden con lo que Dios es realmente. Quítate todo eso. Tú ya sabes todas esas cosas, ¿verdad? Al menos conocemos lo básico. Ninguno de nosotros puede decir que no. Todos sabemos cuáles son aquellas cosas en nuestra vida que son pecado, que son pecaminosas. Bueno, la Biblia te dice claramente, ¿quieres aprender a tener tu mirada fija en Cristo para poder alcanzar la victoria cristiana? Tienes que despojarte del pecado. ¿Sabes qué significa eso? Significa que tú realmente tienes que hacer un esfuerzo para ello. Tienes que hacerlo. Tú tienes que ser consciente en cuáles son aquellas cosas que no son correctas y entonces aprender a hacerlas a un lado. ¿Qué más es algo que tenemos que hacer? Bueno, el asunto es que tenemos que entonces despojarnos del lastre y del pecado que nos asedia. La idea entonces es, ¿vamos a fijar nuestra mirada en Jesucristo? ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, la primera cosa que dijimos es que tenemos que aprender a reconocer el ejemplo de aquellos que nos han precedido en la fe. Número 2, tenemos que despojarnos del lastre, del pecado
que nos asedia. Tenemos que aprender a hacerlo. De lo contrario, nuestra mirada estará en todo excepto en Jesucristo. Y según lo que hemos visto en este pasaje, no hay forma de llegar a la meta y a la victoria cristiana si no es con nuestra mirada en Jesucristo. Número 3. ¿Qué más tenemos que hacer? El mismo pasaje concluye diciendo, ya una vez que hemos visto esta gran nube de testigos, ya una vez que nos estamos despojando del pecado y del lastre que nos estorba, dice el pasaje, corramos con perseverancia, dice en esta versión, corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Si lo tuviéramos que ejemplificar en esta misma imagen de los Juegos Nacionales, en una competencia en la que todos están corriendo, tendríamos que decir que el escritor de Hebreos está diciendo algo similar. Tú estás corriendo, fíjate en cómo lo hicieron aquellos que ganaron. Corre como ellos. 2. Quítate todas las cosas que te estorban. Quítate esa ropa pesada, quítate esos zapatos y ponte unos cómodos, unos adecuados. Quítate ese sombrero que no te sirve para nada ahorita. No es malo el sombrero, pero quítatelo porque no te sirve para correr. Y ahora lo que tienes que hacer después de haber hecho todo eso es tranquilo. La carrera es larga. La carrera es pesada. Corre con perseverancia esa carrera que tienes por delante. ¿Qué significa eso de correr con perseverancia? Estamos en una carrera de fondo. En una carrera que no es de velocidad. En una carrera que es de perseverancia, de paciencia. ¿Por qué el escritor de Hebreos menciona esto? Uno pensaría que una vez que hemos hecho esto, automáticamente entonces seremos los más veloces, los más fuertes y llegaremos con seguridad a la meta y obtendremos la victoria. Pero el escritor de Hebreos es muy prudente. Está diciendo básicamente tienes que ser realista con la fe en Jesucristo. Mira, otra manera de decirlo es esto. Ellos estaban siendo perseguidos. Estaban tentados a abandonar la carrera. Estaba siendo demasiado pesada la carrera. Habían comenzado bien, sí, pero a estas alturas de su vida cristiana, ellos ya estaban dudando de si continuar o no. Algunos de ellos, estamos seguros de eso por lo que la Biblia menciona ahí, se habían retrasado en esa carrera. Algunos habían hecho a un lado, otros se habían dado la vuelta y se habían regresado. Esto es algo que nos va a pasar a ti y a mí más veces de las que quisiéramos reconocer. En algunas ocasiones vamos a fallar. En algunas ocasiones nos vamos a cansar. Nos vamos a desanimar. Vamos a pedir un relevo. Vamos a querer detenernos un poco. Vamos a fallar. Es algo cierto. Pero lo que tienes que hacer o recordar en ese momento es que sin importar la crisis, no puedes detenerte. Debes tener perseverancia. Debes recordar que ya sabías que las crisis vendrían, que el dolor en las piernas vendría, que el agotamiento mental vendría. Debes recordar que el Señor ya te había dicho que eso ocurriría. Y para ese momento, que el Señor también ya te había dicho que debes correr con perseverancia. Lo importante no es correr más que el otro, lo importante no es que nuestra iglesia corra más que la otra, lo importante es que tú y yo corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. No te detengas, no te detengas. La idea específica es, tenemos que continuar. El pueblo de Dios está destinado a avanzar sin importar las circunstancias. Y tienes que acordarte de eso. Tienes que darte cuenta que eso es algo que Dios puso en nuestro ADN espiritual. Levántate una vez más. Cuando entiendes eso, te das cuenta que esos personajes que leíste en la Biblia realmente son como tú. O mejor dicho, que tú eres como esos personajes de ahí y que la misma victoria que ellos tuvieron
la puedes tener tú también. ¿Sabes por qué? Porque ellos tuvieron al mismo Dios que tú tienes. Al mismo Dios que tú tienes. Ellos se aferraron a la misma confianza a la que el Señor te dice ahora que te aferres. Ellos fijaron su mirada en el mismo Señor al cual el Señor te dice ahora que tú fijes la tuya. Permíteme leer una vez más versículos 2 y 3. Una vez entonces que entendemos esto, dice el escritor de Hebreos, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Sabes que algo que te va a ayudar a correr con perseverancia es precisamente el poder observar al ejemplo máximo de ello. Alguien que nos da el ejemplo perfecto de lo que estamos hablando ahora. El Señor Jesús fue alguien que realmente fijó su mirada en su Padre Celestial. Fijó su mirada en lo que estaba en el reino celestial. Él reconoció la fe de aquellos que le habían precedido humanamente. Él se aferró a esa misma fe humanamente de aquellos que habían estado antes que él. Él fue alguien que corrió realmente, corrió sin ningún tipo de lastre, sin ningún tipo de estorbo, totalmente enfocado en su meta. No corrió de más, pero tampoco corrió de menos. Fue alguien que corrió sin pecado. Y fue alguien que corrió con perseverancia, con mucha paciencia. Si no, no hay explicación para que él se hubiera dejado clavar en una cruz cuando él fácilmente pudo haber en algún momento exterminado a sus enemigos. Pero él estaba decidido a acabar su carrera, a acabar su misión con paciencia y al fin lo logró. Este es el ejemplo perfecto, el ejemplo máximo que tú y yo podemos tener. Esto es lo que significa fijar la mirada en Jesucristo. Cuando tú y yo fijamos la mirada en Jesucristo, tenemos garantizada la victoria espiritual, la victoria cristiana. Cuando olvidamos, cuando dejamos de ver a Jesucristo, lo único que nos espera es derrota. ¿Te acuerdas de Pedro estando en la barca? Cuando el Señor Jesús está caminando sobre el agua, ¿qué le dice Pedro al Señor Jesús? Si eres tú, manda entonces que yo vaya a ti. Si realmente es Dios, dice Pedro, entonces seguramente yo voy a poder hacer lo mismo que Él, porque solamente si Él lo dice. ¿Qué le dice el Señor Jesús? Ven, Pedro. Y entonces Pedro baja de la barca y comprueba, realmente al poner el pie fuera de la barca, comprueba que ese era Jesucristo, porque nadie más podía hacer que Pedro caminara sobre el agua. Y Pedro comienza a caminar y da un paso y 2 pasos y 3 pasos. Y el escritor de ese pasaje nos dice claramente cuál fue el problema. Cuando Pedro, en lugar de estar recordando lo que Jesucristo le había dicho y mirándolo a él comenzó a fijarse más en el viento, en las aguas, comenzó a fijarse en lo negro de la noche y comenzó entonces a hundirse. Apartó su mirada de Jesucristo y comenzó a perder. Que esto no nos pase a ti y a mí. Que tú y yo podamos ser parte de una iglesia que fija su mirada en Jesucristo y que es capaz de alcanzar la victoria espiritual, y que nuestra congregación puede llegar a ser una congregación que tiene un impacto profundo en la comunidad en la que estamos, sin importar si somos grandes, pequeños, tenemos muchos o pocos recursos, si tenemos más o menos experiencia, sin importar eso, simple y sencillamente porque estamos con la mirada fija en Jesucristo. Permíteme concluir citando otro pasaje. Colosenses 3, del 1 al 4, nos dice de esta manera: Pablo,
Es Pablo entendiendo esto y Pablo enseñándonos. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque dice, porque allá está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Fija pues tu mirada en Cristo. Concentren su atención en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque allá está Cristo, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, a quien no vas a dejar de ver, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. ¿Sabes qué está diciéndonos aquí Pablo? Pablo nos está diciendo, fija tu mirada en Cristo y obtendrás la victoria segura, aquí en la tierra o en el cielo, pero la tendrás. Fija tu mirada en Cristo. Que esta crisis que estamos atravesando o cualquier otra clase de crisis o adversario que estés enfrentando no te detenga de esa victoria que tienes en Cristo. Al contrario, decídete a poner en práctica lo que el Señor te está diciendo el día de hoy aquí. Fija tu mirada en Cristo. Observa a quienes están corriendo a tu lado. Observa a aquellos que están dando un ejemplo de poner su mirada en Jesucristo. Fíjate cómo ellos están haciendo esto. Decídete a despojarte de todo aquello que no te sirve, de todo aquello que es bueno quizá, pero que te está estorbando para seguir a Cristo. Decídete a despojarte de todas aquellas cosas que están mal en tu vida. Y entonces también decídete a correr con perseverancia, un paso a la vez, un paso a la vez, un metro a la vez. Sigue, continúa, avanza, fija tu mirada en Cristo. Y entonces obtendrás la victoria de Cristo en tu vida y tu iglesia obtendrá la victoria de Cristo, la victoria que el Señor ha dicho que tendrá. Que el Señor nos ayude a hacer algo como esto. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por esta porción de tu palabra, que nos ayuda a recordar que estamos en un mundo que está en contra de ti y por consiguiente está en contra de nosotros, los que te seguimos. Un mundo que está decidido a estorbar al menos nuestro camino. Pero te agradecemos, Padre, porque tú nos recuerdas ahora no solamente, Señor, que estamos destinados a vencer, Padre, sino que realmente podemos hacerlo en nuestra vida diaria. Permítenos, Señor, esa victoria. Permítenos vivir con la mirada en Jesucristo. Permítenos vivir con la mirada fija en Jesucristo, de tal forma que ni los vientos más fuertes, ni el mar tan embravecido, Señor, logren apartar nuestra mirada de ti. Te lo rogamos, Padre. A cada uno de los que están escuchando este mensaje, te rogamos que tú les bendigas, que tú les guardes y les permitas a ellos tener y experimentar esta victoria en Jesucristo. Te lo rogamos así, Señor Santo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Que el Señor nos siga guardando en todo momento y nos ayude a tener esta victoria en Jesucristo.